anterior era sencillamente calcular la ecuación del plano con los datos que nos daban. Decía que para definir o para calcular la ecuación del plano necesitamos al menos un punto y dos vectores directores que tienen que ser linealmente independientes, ¿vale? Y que la ecuación primera que vamos a calcular, al igual que la ecuación de la recta, tanto en el plano como en el espacio, es la ecuación vectorial. Esa ecuación vectorial es muy parecida, bueno, lo vais a ver, por no decir prácticamente igual, a la que veíamos estos días de atrás con la ecuación de la recta en el espacio. Evidentemente hay una diferencia importante y es que en lugar de un vector voy a necesitar dos, pero me imagino que esta forma os suena, ¿vale? Recordad que alfa y lambda son esos parámetros que representan cualquier número real, ¿vale? O cualquier vector proporcional a los datos. Bien, esta es la ecuación vectorial. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿En casa me escucháis? ¿Lo veis, por favor? Sí. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es, al igual que hacíamos estos días de atrás con la ecuación de la recta en el espacio, lo que voy a hacer es coger las coordenadas X del punto y de los dos vectores y las voy a igualar. La finalidad es construir o calcular nuestra ecuación paramétrica, ¿de acuerdo? Lo mismo con las componentes I's, la del punto que es 3, la del primer vector director que es menos un lambda por menos 1 menos lambda y alfa por menos 1 menos alfa. Y Z, lo mismo, cojo la componente Z del punto, la componente Z del primer vector y la del segundo vector. La primera multiplicada por lambda y la segunda multiplicada por alfa, ¿vale? En este caso, lo que yo acabo de obtener es la ecuación paramétrica. Hasta aquí, lo que decía antes es que es muy parecida a la ecuación paramétrica de la recta en el espacio, ¿vale? En contraposición a la geometría del plano que veíamos el año pasado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vemos cómo hallamos la ecuación vectorial y cómo pasamos a la paramétrica? Vale, pues entonces, si nadie me para, continúo. La diferencia de la ecuación del plano con la de la recta es que no existe la ecuación continua, ¿vale? Entonces, gracias a los determinantes y al álgebra que vimos en el bloque anterior, me va a permitir calcular la otra ecuación, que es la ecuación implícita del plano. Es decir, el plano tiene en principio, mañana, en la sesión de mañana veremos alguna más, tiene la vectorial, la paramétrica y la implícita. Carece de ecuación continua, a diferencia de la ecuación de la recta en el plano. ¿Cómo paso de este sistema o forma de ecuación paramétrica a la ecuación continua o implícita? Vale, lo primero que voy a hacer es pasar las coordenadas del punto al primer miembro de la igualdad, es decir, para tratarlas como si fuera un término independiente. Ahora os digo el porqué. Al otro lado de la igualdad nos quedarían nuestras incógnitas, que en este caso no son nada más y nada menos que las coordenadas de los vectores multiplicado por sus parámetros correspondientes, ¿vale? Es decir, estos son los términos independientes y estas son las incógnitas, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque de aquí lo vamos a transformar esto en un determinante. En un determinante donde vamos a distinguir dos matrices. Primero, la de las incógnitas, que acordaros que en álgebra las llamábamos la matriz de los coeficientes. Y la última columna, me queda 3 y 4, y la última columna que es la de los términos independientes, que en este caso tienen que quedar en función de X, de Y, de Z, porque van a ser nuestras componentes del plano, ¿vale? Repito, esta es la matriz, o en forma de determinante, ¿no? El determinante de la matriz de los coeficientes, y esta de aquí, formada por 3 columnas y 3 filas, es la matriz ampliada, ¿vale? Como mucho, el rango de A, como mucho, puede ser 2. Por tanto, ¿eso qué implica? Que el rango de la matriz ampliada también tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque en el plano, obligatoriamente, el sistema tiene que tener solución. Es decir, tiene que ser un sistema compatible. ¿Eso qué implica que mi sistema tenga que tener obligatoriamente solución? Pues que el determinante de orden 3
tiene que ser 0. Y eso, que este determinante sea igual a 0, me va a ayudar a conseguir o calcular la ecuación del plano en la forma implícita, que es lo que me estaban pidiendo. ¿Vale hasta aquí? ¿Cómo resuelvo la ecuación del plano? Resolviendo, evidentemente, o cómo la calculo, resolviendo el determinante de orden 3. Entonces, dame un segundín que lo estoy copiando. Y lo hago por la regla de Sarrus, ¿vale? Primero multiplico los elementos de la diagonal principal, el 1 por el menos 1 por z menos 1. Vale, pues eso, si me multiplico 1 por menos 1 por z menos 1, me queda menos z más 1, ¿vale? Segundo triángulo o segundo producto que hago, menos 1 por 4 por x menos 1. Bueno, pues menos 1 por 4 por x menos 1 me quedaría menos 4. Ay, perdón, que lo estoy poniendo en rojo, perdonadme. Menos 4x y menos 4. Hago el mismo proceso con los dos elementos que están por encima de la diagonal principal y con el vértice puesto. Multiplico los vértices de ese triángulo. Menos 1 por 3 por y menos 3, pues me quedaría, si no me equivoco, menos 3y, ¿vale? Menos 3y más 9, ¿no? Bien, cambio de diagonal, menos, abro paréntesis y hago lo mismo multiplicando a los elementos de la diagonal secundaria. 3 por menos 1 por x más 1, pues me queda menos 3x menos 3. Sigo. Cojo los dos elementos que están por encima de la diagonal secundaria y los multiplico con el del extremo opuesto. Menos 1 por menos 1 por z menos 1. Bueno, pues eso me da más z menos 1. Más z menos 1. Y por último, y ya terminamos, multiplico los dos elementos de la diagonal secundaria que están por debajo con el del extremo. 4 por 1, 4, por y menos 3, pues nos va a quedar 4y más 4y menos 12. ¿Vale hasta aquí? ¿En casa vamos bien? Sí. Vale, lo veis bien ahora, ¿no? Bien, mucho cuidado ahora, por favor, porque claro, esto es un poco lío, ¿de acuerdo? Porque hay un montón de incógnitas. Entonces vamos a ir por pasos. Primero voy a operar con las x y me queda menos 4x menos 3x. Es decir, menos x más 3x menos x, ¿vale? Ahora cojo y, menos 3y con el menos 4y. Pues menos 3y menos 4y menos 7y. Hago el mismo proceso con z, menos z menos más z, es decir, menos z menos 2z. Por último, cojo los términos independientes. 1 menos 4 más 9 sería 6, menos 3 menos 1, menos 4 menos 12, menos 16. Con el menos de delante, más 16. Es decir, más 6 más 16 más 22. ¿De acuerdo hasta aquí? Ya casi está. Por lo tanto, como hemos dicho que ese determinante de orden 3 tenía que ser 0 para que el sistema tenga solución, es decir, sea compatible, y como mucho el rango de la matriz de los coeficientes, al tener dos parámetros, solo puede ser rango 2, igualáis el resultado del determinante a 0 y ya tenéis vuestra ecuación del plano, que normalmente se designa con la letra pi. No sé si ahora lo habéis visto bien en casa. Ahora sí. Ahora sí, vale, pues es muy facilito y mañana seguiremos practicando. Yo de todas maneras ahora paso el archivo por el equipo, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos mañana. Hasta luego. Adiós.